Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Hablaremos sobre la posición del sector privado empresarial ante la crisis nacional. Hoy se conoció una carta al presidente Daniel Ortega, suscrita por 10 consejeros del COSEP, que representan a algunos de los principales grupos económicos del país, junto con los presidentes de 22 de las 27 cámaras de esta organización gremial, y también la directiva de COSEP y los presidentes de AmCham y FUNIDES. En esa carta proclaman que sin un acuerdo político no hay solución a la crisis nacional, y ante el agravamiento de la crisis política, social y económica, el sector privado empresarial le demanda a Ortega que acepte ir a un diálogo político, propiciando una reforma política para lograr elecciones adelantadas, justas y transparentes, con observación internacional y con un nuevo Consejo Supremo Electoral. Y al mismo tiempo demandan el cese de la represión, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas. Esta mañana más de 400 empresarios celebraron una reunión a puertas cerradas en las que analizaron la gravedad de la crisis económica provocada por la crisis política y también discutieron alternativas de acción, entre ellas la convocatoria a una marcha ciudadana. Nos acompañan esta noche los economistas Mario Arana y Pedro Belli, ambos vinculados a diferentes centros de pensamiento del sector privado y gremios de estas instituciones. Buenas noches, Pedro. Mario, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo se debe interpretar esta carta del sector empresarial al gobierno? Hasta ahora, Pedro, el gobierno ha venido en privado y también en público insistiendo en que debe restablecerse el diálogo económico al margen de las cuestiones políticas. El sector privado está definiendo, digamos, una posición categórica en relación a este tema, es decir, de que no puede volver a haber un arreglo económico al margen de lo político como antes. Así es, yo creo que esa es una posición bastante sana y yo creo que madura de parte del sector privado, porque es ilusorio pensar de que vos podés tener un buen desempeño económico prolongado sin vos tener al mismo tiempo una buena política, digamos, instituciones fuertes e instituciones que te protejan la propiedad privada, instituciones que defiendan el Estado de Derecho. Si vos no tenés esas instituciones y no tenés un gobierno que esté interesado en eso, entonces puede que tengas en algún momento un desarrollo económico acelerado, pero eso tarde o temprano se te desaparece. Ahora, Mario, ¿están unidas las cámaras del sector privado, los líderes de los principales grupos económicos? Ahí había una clara mayoría, pero habían también ausencias de algunas cámaras y de algunos consejeros del COSEP. ¿Cuál es la dinámica interna del sector privado empresarial? Mira, Carlos, yo creo que la carta captura bien lo que está ocurriendo en el sector empresarial, y es que realmente se ha producido una unidad, es decir, la suficiente masa crítica para mostrar a un sector privado unido alrededor de estas posturas que se están haciendo, ¿verdad? Y creo que es un planteamiento bastante sensato y necesario, pues, ¿verdad?, que escuchemos en el país, y esperamos que realmente el gobierno sea el que tome, pues, la iniciativa, a como se solicita, de que retomemos el diálogo nacional para resolver, pues, los problemas de fondo que tenemos. Y claramente, es decir, se reiteró en los planteamientos, porque fue una asamblea abierta, hablaron muchas personas que avalaron, si se quiere, los conceptos que estaban en esta carta, en el sentido, pues, que también decían muy claramente el modelo que teníamos de consenso colapsó. No podemos en el futuro construir, lo que dice Pedro, algo sostenible si realmente nosotros vemos el tema político, el tema institucional, el tema de la democracia, y yo creo que esa es una conclusión a la que ha llegado el sector privado, que es muy firme y tiene la masa crítica, el respaldo, que yo creo que el gobierno es algo que tiene que escuchar, y verdaderamente pudiéramos estarnos moviendo, ojalá bien pronto, hacia irle encontrando un cauce a esta crisis en la que estamos, porque la situación económica y social está sufriendo un deterioro persistente que el próximo año se profundizaría, tal y como están las cosas. Vimos, por ejemplo, las encuestas de las empresas, vimos proyecciones para el próximo año y realmente
con las sanciones se deterioran los pronósticos que ¿Qué teníamos. dicen las proyecciones? Bueno, de -7 a -10 el crecimiento económico para el próximo año. Entonces ya es muy fuerte el impacto, además de -4 este año. Eso tenemos que pararlo y creo que la manera de pararlo es verdaderamente aprovechar esta coyuntura, este momento, pues, ¿verdad?, este llamado que se está haciendo, en montarse sobre esa ola y verdaderamente entrar a un diálogo, a una negociación que nos lleve a buen puerto. Eso es lo que estaba pidiendo todo el mundo ahí. Las sanciones económicas a las que se sumó ayer la aprobación ya de la ley NICA Act, anteriormente fue la orden ejecutiva de Trump, hoy también hubo una discusión en la OEA sobre el incumplimiento de Nicaragua de parte de derechos básicos. Esta nueva ley ahora apunta no solamente hacia sanciones individuales, sino hacia los organismos multilaterales de crédito, de los cuales depende primordialmente la inversión pública en el país. ¿Cómo visualizas el impacto económico que esto puede tener? Ese impacto económico puede ser muy fuerte a largo plazo. El impacto económico a corto plazo, yo no estoy muy claro de eso, porque lo que dice el NICA Act es de que prohíbe, o mejor dicho, instruye a los directores de los Estados Unidos en cada una de estas instituciones a oponerse a la extensión de préstamos. Ahora, ¿qué quiere decir extensión en el lenguaje de los Estados Unidos y dentro del lenguaje legal de los Estados Unidos? No estoy claro yo. Si eso incluye préstamos nuevos o se incluye los préstamos aprobados de que le están diciendo no desembolses más. De eso no estoy claro. En mi experiencia en el Banco Mundial, yo no recuerdo de que nosotros hayamos suspendido un préstamo que ya se estaba desembolsando, los desembolsos de un préstamo aprobado, por razones políticas. Por razones económicas eso sí se puede, por otras razones sí, pero por razones netamente políticas no me acuerdo yo de que eso haya sucedido. Entonces el impacto de corto plazo puede ser más o menos salvable. Eso específicamente en cuanto a acceso a los fondos multilaterales, pero ¿hay o no un impacto en el riesgo país, en la imagen de Nicaragua, en la inversión privada? Bueno, nosotros publicamos esta semana la noticia de que por lo menos 2 bancos norteamericanos, Wells Fargo y el Bank of America, han notificado a algunos bancos nacionales la suspensión de corresponsalías. Ayer Asobam sacó un comunicado diciendo que las cosas siguen trabajando con normalidad, pero hay una gran preocupación en el sector financiero en relación a esta relación con los bancos internacionales. No, por supuesto, es decir, este NICA Act ahorita tiene un efecto devastador en lo que es la inversión privada. Pero de vuelta, si nosotros nos fijamos en el impacto adicional, ya la inversión privada se fue de aquí, ya los turistas se fueron de aquí. Entonces, esto lo que hace es de que eso se prolonga y se profundiza. Entonces, de tal manera que si alguien estaba en los Estados Unidos pensando que tal vez las cosas todavía ya se estaban arreglando acá, ahora eso ya se acaba. Y, por supuesto, la banca privada de los Estados Unidos va a ver a Nicaragua, en primer lugar, como un país muy pequeño y, en segundo lugar, como un país de riesgo. Entonces, ¿para qué molestarse? Es decir, es como que estuvieras vos ahorita tratando de cerrar una pulpería en Nicaragua. No, eso no tiene muy gran impacto sobre la economía en su totalidad. Entonces, para estos enormes bancos en Estados Unidos, acabar con la relación de Nicaragua con ellos no tiene gran impacto. Mario, el sector privado ¿Para acá, sí? Está apelando a una racionalidad de un estadista que ha demostrado que no es estadista y que se ha convertido y se ha consolidado como un dictador, como un gobernante no solamente sangriento, sino también irracional. Es decir, ¿de dónde se espera que el comandante Ortega reaccione con racionalidad si no es a través de otro tipo de presiones? Esta carta, este comunicado define una posición, la gente se pregunta ¿y a cuenta de qué Ortega va a reaccionar? Ortega ha dicho que el país va a ir a una economía de subsistencia, lo dijo en un discurso público, que aquí todos vamos a la economía del gallo pinto, es decir, él está midiendo fuerzas. ¿Por qué va a reaccionar e ir a un diálogo político? Bueno, yo creo que la apuesta es de que realmente asuman un papel de estadista, que en otro momento lo ha asumido.
Es decir, o sea, Nicaragua estuvo en una crisis muy profunda en los 80, una guerra que estaba desangrando al país totalmente. Y Daniel Ortega estuvo entre los decisorios que decidieron, bueno, entrar a una negociación política que inclusive incluyó adelanto de elecciones. Entonces realmente que yo creo que un estadista le debería de preocupar su legado, verdaderamente. Y creo de que hay una oportunidad de dejar un mejor legado que este momento en el que estamos. Es decir, o sea, si Ortega se mueve en base a ese modelo, el modelo de perpetuarse en el poder, que yo creo que es otro modelo que ya probó que no es viable. O sea, así como el modelo de consenso, sin ver lo institucional, para el sector privado colapsó, también colapsó el modelo de pretender perpetuarte en el poder. Creo que hay que volver a los ideales del sandinismo de los 70 y de los 60, ¿verdad? Que era construir en Nicaragua una democracia moderna. Es decir, yo creo que a eso es a lo que debemos de apelar, y los sandinistas deben de debatir entre ellos, y todo el país debe de debatir verdaderamente si no es esta la oportunidad de construir un futuro con sostenibilidad a largo plazo, para que no volvamos a caer en estos ciclos recurrentes de conflictos políticos que nos llevan a las muertes de gentes, de nicaragüenses, todos queridos por todos lados. Pues. Ese modelo de consenso que fracasó, que en algún momento se le llamó el modelo COSEP, y que a todas luces era un proyecto autoritario del presidente Ortega, fracasó por las vías de hecho. Es decir, aquí hubo una matanza y el sector privado dijo, no puedo seguir cogobernando en la economía con alguien que está asesinando y persiguiendo al pueblo. Pero mucha gente dice, bueno, pero ¿acaso hay una reflexión o un análisis autocrítico de los líderes del sector privado que en su momento avalaron, bendijeron y prácticamente incluso promocionaron ese modelo? Yo creo que sí, porque les está afectando el bolsillo. Es decir, cuando a vos te tocan el bolsillo, entonces empezás a pensar de qué manera, qué es lo que puedes hacer para que tu situación económica se mejore. Y lo que está pasando ahorita en Nicaragua es un colapso económico que está costando muchísimo al sector privado. Las últimas proyecciones y las últimas estimaciones de lo que está costando, creo que hablamos la vez pasada, son 100 millones mensuales. Cuidado que es más ahora. Porque si en realidad las proyecciones son de 7 a 8% de reducción en el Producto Interno Bruto, entonces ya no son 100 millones, un poco más, por mes. Es decir, 100 millones por mes es una barbaridad de plata. Y eso el sector privado lo está sintiendo. Y lo está viendo también en el desempleo, que está tremendamente alto. Y lo está viendo también en el próximo futuro y lo que está pasando también en el sector político de parte de los Estados Unidos y de todas las demás naciones. Dos preguntas prácticas que la gente se está haciendo en sus hogares. Si Ortega dice, voy a responderles esa carta, vengan para acá, vamos a hacer un diálogo con el sector privado va a dialogar con el gobierno, ¿cuál es la naturaleza del diálogo que está proponiendo el sector privado? ¿Sería un diálogo directo, un diálogo a través de mediadores? Hacen alusión a la Alianza Cívica, pero en esta carta no hacen mención a la Conferencia Episcopal como mediador. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de ese diálogo que están proponiendo? Bueno, en la carta va incluida una referencia al planteamiento que han hecho los obispos, pues, ¿verdad? Es decir, en su último escrito, ¿verdad? Y yo diría que no es un asunto solamente de plata para el sector privado. Yo creo que va más allá de eso. Esto ha golpeado todo el país, pues, ¿verdad? Es decir, lo ha golpeado profundamente. Entonces yo creo que es algo más que simplemente asunto de plata a esta altura. Es decir, sin embargo, pues la verdad es de que la modalidad que adopte esto no se sabe. Lo que sí estamos claros es una cosa. No va a haber un diálogo económico sin que realmente tengamos un diálogo de fondo sobre la situación política. En la medida que arrancamos en ese proceso de buscarle, digamos, una salida política a la crisis, puede haber en paralelo, pues, porque hay que buscar cómo salvar la economía, digamos, pero ese tipo de separación, de que vamos a volver al sistema anterior, eso no tiene viabilidad. Es decir, eso es lo que se está tratando de decir con claridad, eso es lo que se ha discutido internamente y se ha llegado al convencimiento. Es decir, no es un asunto solamente de plata, es de que miramos el futuro y no hay sostenibilidad, es claramente en modelos que son excluyentes, donde no hay institucionalidad, y entonces aquí le dejamos una gran deuda a las generaciones futuras que van a enfrentar el mismo problema. Hoy fue muy claro,
Ese era el énfasis de la gente. No era en la plata que están perdiendo, porque ya perdieron un montón de plata y probablemente van a seguir perdiendo, es decir, si no le encontramos una salida a esto. ¿Cuánto puede aguantar la economía nacional? Porque hay gente que dice, aquí Pedro Vélez está hablando del colapso, dice, pero en la calle hay un cierto ambiente, pues que la gente se está moviendo, el gobierno está haciendo su esfuerzo por proyectar esa imagen. Y dice, bueno, queremos elecciones anticipadas, ¿para cuándo? ¿Para 2019? ¿Para 2020? El gobierno dice que 2021. La pregunta es, ¿cuánto aguanta la economía para que la política pueda hacerse cargo, digamos, de devolverle confianza al país? Al paso que vamos, si vas a reducir el Producto Interno Bruto en 7%, 8% para el año que viene, yo creo de que la economía, claro, aguanta, sí, por supuesto. Podemos volver a lo más primitivo, podemos volver a la economía del gallo pinto, como dice Daniel. No, eso lo podemos hacer, pero eso es aguantar. ¿Qué significa aguantar? Es muy difícil. Lo que yo te puedo decir es cuánto es lo que podemos perder. ¿Hasta cuándo podemos aguantar? Depende de tu, digamos, de la resistencia que vos tengas al cambio. ¿Hay un plazo político cuando el sector privado dice elecciones anticipadas? Mira, no lo hay. Es decir, no lo hay. Yo creo que eso va a haber que verlo en la práctica, cómo se pudiera orquestar. Yo creo que pues se verá la voluntad política y se verán todo el tema, por ejemplo, qué tanto ha avanzado la OEA, qué tanto se requiere para montar todo el sistema técnicamente para lograr las garantías. Lo que sí se quiere es que se tenga pues observación internacional, que se tengan realmente elecciones libres, que sean realmente genuinamente pues orquestadas de manera tal que no haya posibilidades de fraude ni mucho menos. Entonces yo creo que eso va a marcar los tiempos más que alguna otra cosa, más la voluntad política, ¿verdad? Cuando terminó esta asamblea, en una conferencia de prensa que brindó José Adán Aguirre con otros presidentes de Cámara, hablaron de la decisión de convocar a una marcha ciudadana, COSEP, AmCham y FUNIDES. ¿Una marcha para qué y cuándo? Bueno, en realidad no se ha decidido el cuándo y se está meditando sobre una serie de acciones simbólicas, algunas de ellas que se quisieran hacer para mantener la atención en el planteamiento de la necesidad de un diálogo lo más pronto posible. Además está el tema de que se está diciendo que se quisiera que los presos políticos estuvieran fuera de las cárceles para esta Navidad verdaderamente. Entonces va a continuar una dinámica pues de ciertas iniciativas con cierta idea de proyectar y concientizar, sensibilizar, y esperemos que el gobierno sobre todo aproveche esta coyuntura. No se van a presentar coyunturas, digamos, así como las que estamos teniendo ahora, donde hay un sector privado unificado que está llamando pues a retomar el diálogo, donde realmente creo que hay una necesidad importantísima porque realmente entre más pronto emprendas esta labor de realmente estabilizar el país, el daño lo podemos minimizar. La tecnocracia económica y política del gobierno, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, los magistrados, el procurador, que deberían ser personas quizás con mayores niveles de racionalidad que el gobernante, que hasta ahora ha mostrado inclinaciones ideológicas y caudillescas y personalistas, ¿tendrían alguna capacidad de poder influenciar esas decisiones? Yo creo que sí, espero que sí, pero no tengo mucha confianza, francamente. Yo no hubiera pensado que nosotros hubiéramos llegado al extremo en que estamos, de que hayamos retrocedido en 7 meses lo que habíamos logrado en 7 años, de que hubiéramos tenido 500 muertos, de que hubiéramos tenido quién sabe cuántos presos, tantos heridos, no sé, nunca me lo hubiera imaginado. Entonces, decirte de que el ministro de Hacienda y el Banco Central y todos los otros ministros pueden convencer al gobernante de que cambie, yo estoy muy pesimista. ¿Y la cúpula militar, Mario? Bueno, en realidad, es decir, fue interesante algunos símbolos que vimos ayer, ¿verdad? En el podio no estaba la bandera del partido, estaba detrás del presidente. Creo que es un símbolo. Pero ahí estaba siempre. Ahí estaba. Se mencionó 3 veces institucionalidad. Es decir, se mencionó también el compromiso pues con la Constitución. Es decir, yo creo y espero que ellos se vean a ellos mismos como un factor de estabilidad en este país y que estén ejerciendo tal vez una influencia para encontrar una salida. Es un grupo económico relevante,
realmente que tiene mucho que perder también en esto. Y yo creo de que de eso se trata de que todos pensemos en este periodo que viene, que realmente es de reflexión, es de estar en familia. Pensemos sobre lo que hemos vivido y veamos cómo le encontramos una salida sensata, es decir, que lleve al país en un mejor rumbo que el que estamos. Lo que estamos haciendo ahorita, esta división, este unilateralismo con que se está actuando, no tiene mayor sentido. Entonces, realmente, encontrémonos como nicaragüenses y busquémosle una solución a esta situación. Gracias Mario Arana, Pedro Vélez, parte de las reflexiones que se derivan de esta carta que se conoció el día de hoy. Hay estudios que también se van a divulgar en los próximos días sobre la situación económica y sobre el planteamiento de esta asamblea del sector empresarial.